El 23 de septiembre de cada año, la Iglesia Católica recuerda con especial devoción a San Pío de Pietrelcina, conocido cariñosamente como Padre Pío. Nacido como Francesco Forgione en el año 1887, este humilde fraile capuchino se ganó un lugar especial en el corazón de los fieles gracias a su vida dedicada a la oración, la penitencia y el servicio a los demás. Su vida estuvo marcada por experiencias sobrenaturales, como los estigmas y la bilocación, lo que lo convirtieron en uno de los santos más populares del siglo XX. A lo largo de su vida, se le atribuyeron numerosos milagros, pero también enfrentó fuertes persecuciones. Hoy, vamos a sumergirnos en la vida de este santo católico y explorar sus enseñanzas. Padre Pío nació el 25 de mayo de 1887 en Pietrelcina, un pequeño pueblo en el sur de Italia. Desde temprana edad, mostró señales de una profunda religiosidad. Su familia era extremadamente devota, y su madre, María Giuseppa, le inculcó el valor de la oración y la vida cristiana. A los 5 años, Francesco tuvo una experiencia mística que marcaría el resto de su vida, tuvo una visión de Jesús que lo invitaba a seguir un camino de santidad. Desde una edad temprana, comenzó a experimentar fenómenos místicos. Se cuenta que Padre Pío desde muy joven comenzó a tener las visiones de su ángel de la guarda y la Virgen María. A los 15 años, Francesco ingresó al noviciado de los frailes menores capuchinos y adoptó el nombre de Pío en honor a San Pío V, un papa dominico del siglo XVI. Aunque la vida de convento era dura, Padre Pío se destacó por su disciplina, sacrificio y su ferviente vida de oración. Uno de los aspectos más controvertidos y milagrosos de la vida de Padre Pío fueron los estigmas, las llagas en sus manos, pies y costado que reproducían las heridas de Cristo en la crucifixión. Recibió los estigmas por primera vez en septiembre de 1918 mientras oraba. Su sangre tenía el perfume de flores, aroma asociado a la santidad en la iglesia. Estos estigmas sangraban constantemente y le provocaban un gran dolor físico, pero el sufrimiento era algo que el Padre Pío aceptaba con humildad y ofrecía como un acto de redención. El fenómeno de los estigmas generó mucha devoción como escepticismo. Algunos lo veneraban como un verdadero seguidor de Cristo, mientras que otros, incluidos algunos miembros en la jerarquía eclesiástica, lo acusaban de falsedad o de manipulación. A pesar de las dudas y las investigaciones a las que fue sometido, el Padre Pío nunca se defendió con vehemencia, simplemente confiaba en que la verdad saldría a la luz con el tiempo. Uno de los aspectos más destacados de la vida del Padre Pío fue su dedicación al sacramento de la confesión. Pasaba horas, a menudo hasta 16 horas al día, atendiendo a los penitentes que llegaban a San Giovanni Rotondo en busca de consejo espiritual y absolución. Se dice que tenía el don de la lectura de almas, es decir, que tenía la capacidad de conocer los pecados ocultos de las personas incluso antes de que los confesaran. Esto llenaba a muchos de sus penitentes de asombro y, en ocasiones, de temor. Padre Pío no dudaba en ser duro cuando era necesario, pero siempre lo hacía con el objetivo de guiar a las almas hacia una vida más cercana a Dios. Miles de personas viajaron desde todas partes del mundo para confesarse con él. Entre los muchos testimonios está el de personas que relatan haber encontrado una paz interior indescriptible tras su confesión con el santo. Su capacidad para atraer a las almas perdidas y llevarlas al arrepentimiento fue uno de los pilares de su ministerio sacerdotal. A lo largo de su vida, Padre Pío experimentó una serie de fenómenos sobrenaturales que han sido objeto de estudio y deliberación tanto dentro como fuera de la Iglesia. Estos incluyen la bilocación, es decir, la capacidad de estar presente en dos lugares al mismo tiempo. Varias personas afirmaron haber visto al fraile en lugares distantes mientras él seguía en San Giovanni Rotondo.
La levitación, en estado de profunda oración, el cuerpo del Padre Pío se hacía liviano y se elevaba, y sus pies dejaban de tocar el suelo. La profecía pudo anunciar sucesos que ocurrirían a futuro, como el que le dijo al que posteriormente llegaría a ser el Papa Juan Pablo II. En 1947 el entonces joven padre polaco Karol Józef Wojtyła visitó al Padre Pío y se confesó con él. El Padre Pío le manifestó que algún día ocuparía el más alto cargo en la Iglesia. Padre Pío nunca hizo alarde de estos dones, su humildad ante estos eventos sobrenaturales impresionó a quienes lo rodeaban. El Padre Pío relataba que hablaba con su ángel de la guarda con frecuencia, y en ocasiones hasta le enviaba mensajes. Se dice que, cuando le resultaba difícil comunicarse con otras personas debido a las barreras del idioma o la distancia, pedía a su ángel que hiciera de traductor o mensajero. Hay testimonios de personas que afirmaban haber recibido respuestas a sus oraciones a través de la intervención del ángel de la guarda del Padre Pío. Otra de sus experiencias místicas más conocidas fue su lucha con el diablo. Padre Pío relató en varias ocasiones que era atacado físicamente por el demonio, quien intentaba disuadirlo de su camino de santidad. Estos ataques eran tan intensos que a veces lo dejaban físicamente marcado, pero nunca lograron apartarlo de su devoción a Dios. Hay testimonios en los que el Padre Pío relata que, tras los ataques del demonio, su ángel aparecía para cuidarlo, a veces reprendiéndolo suavemente, pero siempre animándolo a seguir adelante en su vida de sacrificio y oración. Decía que su ángel le inspiraba a perseverar en la fe y lo protegía de caer en la desesperación. Padre Pío también es recordado por los numerosos milagros que se le atribuyen, tanto durante su vida como después de su muerte. Entre estos milagros están las curaciones físicas. Se cuenta que muchos enfermos que acudían a él en busca de ayuda regresaban curados de dolencias incurables. Aunque siempre reconocía que el poder de curar provenía únicamente de Dios, los relatos de estas curaciones contribuyeron a aumentar su fama y a atraer a multitudes. Un caso particularmente conocido es el de la niña Gema, quien había venido al mundo sin pupilas en ambos ojos. Gracias a la intercesión del Padre Pío ante el Señor, la niña recuperó la visión, pero sin pupilas. Gema, ya adulta, ingresó a la vida religiosa. Otro milagro ocurrió cuando, en 1962, el entonces obispo Wojtyła le escribió al Padre Pío pidiéndole que rezara por su amiga la doctora Wanda Pawłowska, quien padecía de cáncer. Más tarde los doctores le anunciaron a la paciente que su cáncer estaba en regresión sin que pudieran ofrecer explicación alguna. El Padre Pío sentía un especial amor y devoción hacia la Virgen María, siempre decía, amad a la Virgen y hacedla amar. Rezad el rosario, rezadlo siempre. Rezadlo cuantas veces podáis. Es verdad, sí, que Satanás impera en el mundo, pero impera porque otros le dejan imperar. La oración del rosario es la oración que hace triunfar de todo y a todos. Ella, María, nos lo ha enseñado así, lo mismo que Jesús nos enseñó el Padre Nuestro. Para entrar en el paraíso se requiere algo muy importante. Hay que contar con el billete de acceso a la Santísima Virgen. Si esto se consigue, lo hemos conseguido todo. Ella es la puerta del cielo. Y el billete que te permita el ingreso en el cielo es el Santo Rosario. A pesar de sus sufrimientos personales, el Padre Pío siempre tuvo una gran preocupación por los enfermos y los pobres. En 1956 inauguró la Casa Alivio del Sufrimiento, un hospital de vanguardia que proporcionaba atención médica gratuita a aquellos que no podían pagarla. Esta obra fue posible gracias a las donaciones de miles de devotos en todo el mundo. El hospital sigue siendo un símbolo de su compasión y dedicación al bienestar de los demás y continúa funcionando hasta el día de hoy.
Padre Pío solía decir que los enfermos eran su tesoro porque veía en ellos el rostro sufriente de Cristo. La creación de este hospital fue una de las formas más visibles en las que encarnó su amor por los demás y su deseo de aliviar el sufrimiento humano. Los últimos años de la vida del Padre Pío estuvieron marcados por el sufrimiento físico, pero también por una profunda paz espiritual. Aunque las heridas de los estigmas continuaban causándole un gran dolor, él siempre encontraba consuelo en la oración y en la celebración diaria de la Eucaristía. El 20 de septiembre de 1968, el Padre Pío conmemoró sus 50 años de haber experimentado en su cuerpo los estigmas de Jesús crucificado. Para esta jubilosa ocasión celebró una misa en San Giovanni y el altar estuvo adornado con 50 flores con rosas rojas. El 23 de septiembre de 1968, el Padre Pío falleció pacíficamente en su habitación en San Giovanni Rotondo. Días antes de su muerte los estigmas ya habían desaparecido sin que sus manos, pies y costado mostraran cicatrices. Su funeral fue un evento multitudinario, con más de 100.000 personas que acudieron a despedirlo. Su fama de santidad se extendió rápidamente por todo el mundo, y en 2002 fue canonizado por el Papa Juan Pablo II. Hoy, su santuario en San Giovanni Rotondo sigue siendo un importante lugar de peregrinación. Si este video te ha inspirado y fortalecido tu fe, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus seres queridos, y suscribirte para más contenido espiritual. Que Dios y Padre Pío te bendigan.